Estamos ya estamos conectados, hermanos, amados y amigos que van a ver este video, este estudio, esta predicación de esta noche. El día de ayer descansamos, estábamos cansados, estábamos bien fatigados y con un poco de dolor de garganta, pero ya estamos acá nuevamente para compartir la palabra del Señor, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, dice la Escritura. Estamos ya aquí. Muy bien, gracias a Dios. Y vamos con otro tema siempre que tiene que ver en cuanto a la salvación, a las evidencias de salvación que encontramos y de cómo deben de vivir los hijos del reino, los hijos de Dios, hermanos amados. Y vamos a ocupar un pasaje siempre del Antiguo Testamento, de la Tanakh o la Biblia hebrea, como se llama, la Biblia judía. Hermanos amados, y el tema de ahora pues es bien polémico, bien confrontativo como los otros. Alguien me dice, hermano, usted solo temas bien polémicos, bien confrontativos, bien exhortativos, sube y predica, ¿por qué? Y le digo yo, mira, ahí en las redes sociales vas a encontrar motivación, ahí vas a encontrar psicología disfrazada de evangelio, vas a encontrar prosperidad, gente que solo de profecía y aquí habla al respecto, ¿verdad, hermano? Otros pura teología, puro intelectualismo y va. Pero es raro encontrar un hombre que esté advirtiendo al pueblo, a la iglesia, acerca de que Cristo viene y que debemos de vivir para la gloria y honra de Él. ¿Sí? Entonces, pero los hay. Dios tiene los suyos en los púlpitos. Dios tiene los suyos. Dios bendiga, hermano Fran. Bendiciones, un gusto saludarle. Vamos iniciando ahorita y por eso le decía a este amigo, es el mensaje que el Señor me ha dado de exhortación, de advertencia, de aviso, hermanos amados. Y vamos a ir al segundo libro de Reyes 17, porque como él lo repetía en Corintios, ya se recuerdan que lo que dijo el apóstol Pablo a los corintios, que no olvidasen los eventos de la antigüedad, para que no hagamos como ellos hicieron, ni seamos idólatras como ellos fueron, ni forniquemos. Ya les voy a leer ese texto, vamos a ir ahorita, pero ahorita vamos a ir. Voy a usar la versión de las Américas. Aquí tengo también la Reina Valera, gloria a Dios. La Reina Valera. Este mensaje, tengo muchos mensajes aquí en mis notas que he predicado, muchas iglesias, hermano. Pero quiero que queden guardados algunos de ellos en la cuenta de YouTube. Tengo ahí muchos cuadernos llenos de cientos de mensajes de sermones que hemos compartido en diferentes iglesias y denominaciones y en campañas evangelísticas. Y ahora vamos a ir al segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 28. Voy a leer versión de las Américas. Dice la Escritura así: y vino uno de los sacerdotes que habían llevado al destierro desde Samaria y habitó en Betel. Betel es casa de Dios en hebreo. Y les enseñó cómo habían de temer al Señor. Pero cada nación continuó haciendo sus propios dioses y los pusieron en las casas de los lugares altos de los samaritanos que habían hecho. Cada nación en las ciudades en que habitaban, y los hombres de Babilonia hicieron a Sucot-Benob. Los hombres de Cuta hicieron a Nergal. Mira qué interesante. Los hombres de Amab hicieron a Sima. Y los abeos hicieron a Nibax y Tartab. Y los de Sarfabaín quemaban a sus hijos en el fuego, wow, como ofrenda a Adremelech y a Amelec, dioses de Safarbaín, que era después el culto a Moloch. También temían a Jehová y nombraron de entre sí sacerdotes de los lugares altos que oficiaban por ellos en las casas de los lugares altos. Escuche este versículo. Ellos temían a Jehová y servían a sus dioses. Ellos decían temer a Jehová y servían a sus dioses conforme a la costumbre de las naciones de donde habían sido llevados al destierro. Hasta el día de hoy siguen haciendo conforme a sus antiguas costumbres. No temen a Jehová ni siguen sus
mandamientos, ni sus ordenanzas, ni la ley, ni el mandamiento que Jehová había ordenado a los hijos de Jacob, a quien puso el nombre de Israel. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre y buen Dios, que estás en tu trono de gloria en los cielos y de majestad. Gracias. Gracias por permitirnos compartir tu palabra, por la fortaleza que nos da, Señor. A mi garganta, Padre, gracias. Gracias, oh Dios. Y que los que van a ver este video y se van a conectar, los que lo van a ver después, Señor, ya sea en el Facebook o en la cuenta de YouTube, puedan ser edificados, puedan ser exhortados, puedan ser advertidos, Señor. Que ellos no puedan decir un día, nadie me advirtió, nadie me dijo, porque en mi iglesia creían así y hacían así. Pero la palabra decía otra cosa, oh Dios Todopoderoso. Que este mensaje quede como advertencia, como aviso, Señor, para aquellos que quieren estar, Padre, en la congregación de los santos y seguir viviendo de la misma manera, Señor. Un evangelio sin cambios, sin santidad, sin cruz, sin sangre, sin obediencia. Un camino ancho, Señor. Un camino ancho. Pero tú dejaste trazada la línea y dijiste que angosta es la puerta y angosto es el camino para entrar a la vida eterna, y pocos son los que le hallan, dijiste tú, Señor. Que seamos contados y tenidos por esos pocos, oh Dios Todopoderoso. Y que toda la gloria y que toda la honra y la alabanza sean para ti por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Y está conectada ahí mi esposa también. Los saludo aquí, los que van a ver la cuenta de YouTube. Decir, hermano, ¿por qué saluda? Porque no puedo grabar en vivos en la cuenta de YouTube. Entonces lo hago aquí en Facebook Live y la gente lo saluda. Y hermano, Dios le bendiga, gracias. Y no sé, no saludarles o no agradecerles, no me siento muy bien. Y por eso lo hago. Pero el mensaje continúa, ahí continúa, parte de los saludos, así que no se me vaya a desanimar o a desalentar por eso, porque yo sé que siempre le queremos encontrar un pelo en la sopa, como dicen en todo. El tema de esta noche es, hermanos amados, queremos estar en la iglesia y seguir viviendo como mundanos. Ese es el tema de esta noche, así que amárrese el cinturón de seguridad, amárrese el cinturón y empieza a recibir la palabra del Señor. Hermanos amados, en estos últimos tiempos de la historia humana que estamos viviendo, tiempos peligrosos, como escribió el apóstol Pablo a Timoteo, donde le dijo que vendrían burladores de la verdad del evangelio, de la santidad de Dios, hermano, de la vida espiritual de Dios. Hay burladores, vendrían burladores. Dios bendiga, hermana Cristi, hasta Rosario, Santa Fe, saludos, hermano. Vendrían burladores del evangelio. Tiempo donde se hace comercio del mismo evangelio y de las almas inconstantes, hermano, por parte de muchos falsos maestros. Y la apostasía está a la orden del día, el abandono de la fe, por doquier. Y en muchas denominaciones, hermano, no debemos pasar por alto lo que Pablo advirtió. Lo que está pasando en la apostasía, un abandono de la fe en muchas denominaciones. Hermana Belén, a Rosario también, bendiciones, hermana. Y no debemos pasar por alto, escuche, lo que Pablo advirtió a los corintios en el capítulo 10 de su primera carta, y lo he venido hablando ahí, porque alguien me dijo, hermano, ¿por qué predica mucho usted en el Antiguo Testamento? Tengo muchos mensajes. 25 años de predicar, he predicado cientos y cientos y cientos de mensajes en el Nuevo Testamento y cientos de mensajes en el Antiguo Testamento. Pero los que me conocen, muchos que me conocen, siempre saben que cuando voy a iglesias a predicar, utilizo mucho, hermano, el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Y a pesar de que es historia, sí es historia. Bendiga, hermano Franklin. Un abrazo, hermano. Alegra allí saludarle también, hermano. Saludos hasta allá, hasta la nación del norte. Bendiciones, hermanos. Así de que siempre predico ahí, les digo a los hermanos, porque me impacta lo que Pablo les dijo a los corintios. Mira, hermano, aquí en capítulo 10 de su primera carta de Corintios, de Corintios 10, yo quiero hablar, porque siempre no va a haber alguien que va a criticar y va a decir, este hermano no va a estar a gusto, solo predica en el Antiguo Testamento. Y
Dice aquí, Primera de Corintios, capítulo 10, es lo que dice, hermano. Dice, amonestaciones basadas en la historia de Israel. ¿Por qué Pablo le está escribiendo esto a los corintios? Todos sabemos que Corinto, hermano, era un puerto que se dedicaba a prostituirse y había inmoralidad, y la iglesia había sido penetrada y flagelada, hermano, por la inmoralidad. Tanto que un hijo le había robado a la mujer a su padre, y ahí había fornicaciones, impurezas, borrachera. Había una vida disoluta de pecado en la iglesia, y los líderes no decían nada. Se habían quedado callados, hermano. Pero yo tengo un mensaje que se llama ahí también el pecado de la levadura del orgullo, el pecado del orgullo. Cuando la gente se enorgullece de su pecado, se burlan de la santidad, hacen mofa de la santidad. Yo les cuento a los hermanos que en la iglesia que yo crecí, hermano, bautista arminiana, se burlaban los teólogos de la santidad, y cuando alguien hablaba de la oración o que quería practicar el ayuno, eso es de espiritual, de santulón, y de la oración en las madrugadas, y terrible, hermano. Pero la actitud de personas así es porque andan en su carne, hermano, es porque andan en prácticas pecaminosas, hermano. Y esta iglesia era así. Y le dice allí, ¿verdad? En el versículo 6, del 10 del 6, por el tiempo, que no me quiero desviar, y no me estoy desviando del mensaje, sino que es la introducción. Y estoy explicando lo que también Pablo hizo recordarle ahí a los corintios, lo que está en la introducción. Mas estas cosas sucedieron, dice, como ejemplo. ¿Ejemplo para quién? Para nosotros, para los corintios que estaban allí. Ya estaban en la gracia, hermano, en el nuevo pacto. Pero mire, pero quedan como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Dios bendiga, hermana Jenny. Saludos a esta chela, que es Saltenango. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día. 23,000 les quitó la vida el Señor cuando había este pueblo, hermanos, allí en disolución en su pecado y haciéndose llamar el pueblo de Dios, con religión y todo lo que les dio, pero ahí estaban, hermanos. Qué tremendo. 9. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por la serpiente. 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Hermano. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas, que dice, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos a través de la gracia, hermano. Mire qué interesante. Así que el que piensa que esté firme, mire que no caiga, le dice. Wow, hermano. Y cualquiera pudiera decir, pastor, pero en la antigüedad Dios trató de una manera diferente. Hermano, es otro tema que tendríamos que hablar. Pero yo veo que así como trató con este pueblo, también trató con los corintios, porque no hicieron caso a lo que Pablo les hizo, hermano. Y se emborrachaban en la cena del Señor, y había idolatría, había un montón de cosas ahí, como Israel lo hizo. Y dice Pablo que muchos de ellos estaban enfermos y otros ya habían muerto. ¿Quién les quitó la vida? El Señor. En el Nuevo Testamento. Entonces, estas cosas que sirvan como advertencia a nosotros. Y ahora bien, ¿y por qué utilizó ese texto, pastor, de ahí del segundo libro de Reyes? Porque, hermanos, a través de esta maravillosa historia, miren qué interesante. Por eso ahora vamos a aprender a través de esta maravillosa y triste historia de cuando Israel, o sea, el reino del norte, ¿se recuerda? Que el reino fue dividido, hermano, el reino del norte. Año 930-31 aproximadamente, ¿se recuerdan? Por los pecados de Salomón prácticamente, su rebelión. Vino un profeta y le trajo ahí una profecía y le entregó un manto y lo rompió en 12 trozos y le dio 2 a él y le mandó 10 a Jeroboam, el siervo. Y se dividió, hermano, el reino del norte. Entonces, en el 900, prácticamente 31. Y esto que yo voy a relatar ahorita, lo que vamos a leer ahorita, en ese capítulo, eso está sucediendo aproximadamente en el año 722, 723, aproximadamente antes de Cristo, donde el reino del norte, porque se fue a adorar a otros dioses, hizo sus becerros y instituyeron otros sacerdocios y se apartaron de la ley de Dios, hermano. Y Dios trajo juicio sobre ellos, los asirios vienen sobre ellos y los llevan cautivos, hermano, allá. Y a través de ese cautiverio y de ese juicio le está hablando a su hermana Judá, a las 2 tribus del sur. Le dice, miren, si ustedes no cambian su actitud de pecado, de rebelión contra mí,
les va a tocar lo mismo. Pero tampoco ellos entendieron, hermanos amados. Entonces, a través de esta maravillosa historia vamos a aprender ahora verdades de cuando fueron llevados cautivos al reino del norte por los asirios. Y también vamos a aprender cuáles fueron los motivos y las razones que llevaron al Dios santo y poderoso, lento para la ira, grande en misericordia, pero cuando viene la ira de Dios, hermano, se le colma la paciencia a Dios, vienen las consecuencias, hermano. Y aquí vamos a aprender ahora las razones que llevaron a este Dios santo, justo, misericordioso, a castigar a su pueblo para que nos quede como un ejemplo, así le dice Pablo a los Corintios, que no hagamos como ellos hicieron. Gloria a Dios. Y aquí comenzamos esta maravillosa historia, hermano, aquí en el libro de los Reyes, gloria a Dios. Y ahora vamos a ver las razones por las que vino el juicio de Dios a Israel, o reino del norte, amados hermanos. Y miren, y comenzamos acá, en el versículo 6 prácticamente del capítulo 17, hermano. Dice ahí, capítulo 17, se lo voy a comenzar a leer desde el versículo 1. Dice, causas de la caída del reino del norte, dice esta Biblia de estudio que es de las Américas. Aquí dice también, mire, dice aquí, las razones de la caída y el exilio de Israel, dice aquí también en esta Biblia, Reina Valera. Mire qué interesante. Dice allí, en el año 12 de Acaz, rey de Judá, Oseas, hijo de Ela, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos, del Señor, de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Subió contra él Salmanasar, rey de Asiria, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Pero el rey de Asiria descubrió una conspiración de Oseas, quien había enviado mensajeros a So, rey de Egipto, y no había pagado tributo al rey de Asiria como había hecho años atrás. Por tanto, el rey de Asiria lo detuvo y lo encadenó en la cárcel. 5. Entonces el rey de Asiria invadió todo el país. Interesante. Y subió a Samaria y le puso sitio por 3 años, hermano. Wow, ya Dios. Todos sabemos de que Dios en su soberanía tiene el control de todas las cosas y nada pasa por casualidad. En este mundo nada es casualidad, hermanos. Dios tiene el control de todas las cosas. Él es soberano y tiene el control de todas las cosas. Entonces viene y la sitiaron 3 años, la rodearon, hermano, toda la ciudad de Samaria. Los ejércitos asirios, un gran ejército la sitió. Y dice el 6, y aquí va a comenzar a dar las razones. Y en primer lugar, vamos a ver cuáles fueron los motivos y las razones por las cuales Dios los mandó al cautiverio y trajo juicio sobre ellos. Y eso puede quedar como un ejemplo para nosotros, para la iglesia del Señor, para que no hagamos como ellos hicieron, hermano. Porque hay gente que se quiere escudar en la gracia, en la que estamos en la gracia, en la supergracia, pero hay gracia que no parece gracia, sino de gracia, hermano. Cuando uno ve las vidas y los ministerios, no es gracia. Esto es libertinaje lo que estamos viendo, no es gracia. Entonces, viene y aquí está la primera razón o motivo por las cuales Dios trajo juicio sobre el reino del norte y que debe de quedar como un ejemplo para nosotros de todo lo que sucedió desde Génesis hasta llegar allá a Malaquías, hermano. Y ya lo dijo Pablo a los Corintios, para que no hagamos como ellos hicieron, no codiciemos, no idolatremos, no forniquemos, no murmuremos, y empieza a explicar. Y la primera razón o motivo por la cual llevó cautivo a este pueblo y le trajo juicio es, hermano, versículo del 6 al 12. Ahí está, pecados descarados en contra del Dios santo y poderoso. Ahí está la primera razón. Pecados descarados en contra de un Dios justo y santo. Y dice el versículo 6. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria y la llevó a Israel al desierto en Asiria y los puso en Halat, en Abor, río de Josam, y en las ciudades de los Medos. Y dice el versículo 7, hermanos, aquí comenzamos. Esto sucedió, dice, porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor, contra Jehová, Dios de los ejércitos, su Dios.
que los había sacado de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y habían reverenciado a otros dioses, hermanos. ¿Se recuerdan? Cuando el pueblo sale de allá de la cautividad de Egipto, donde estuvieron 430 años, 400 de esclavos, y 30 porque José, aquella generación, pero después de que él murió, cayeron al cautiverio 400 años, hermano. Y Dios los libertó con mano poderosa y se reveló Él. Yahvé, el único Dios vivo, verdadero, el yo soy, hizo prodigios y milagros y señales a través de Moisés. Y después les dio los mandamientos en el Sinaí y les dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, en los 10 mandamientos. Ni los adorarás, ni te inclinarás a ellos, ni les harás reverencia. Pero a ellos se les olvidó eso. Mire qué tremendo. Entonces, en el versículo 7, hermano, encontramos los pecados descarados en contra del Dios Todopoderoso. En primer lugar, pecado de idolatría, versículo 7, que ya lo leímos, hermano. Cuando lo sacó de mano de Egipto y habían reverenciado otros dioses y violaron el mandamiento de no tener dioses ajenos delante de mí y los idolatraron. A ellos no les importó, claro. De aquí podemos sacar aplicaciones, hermano. Ahora, ellos tenían sus ídolos. Muchos también ya dejaron sus ídolos, hermano, que hemos venido a la iglesia protestante, a la iglesia evangélica. Pero pensamos muchas veces que los ídolos solamente son de yeso, de metal. Pero si usted va a ver un diccionario, creo que un diccionario teológico, enciclopédico, dice ahí que define la palabra ídolo como todo aquello, hermano, que ocupa el lugar que debe ocupar Dios en tu vida, hermano. Así es. Que ocupa el lugar que Dios debe ser reverenciado en toda nuestra vida. Pero hay cosas que vienen a veces, hermano, y son motivo de idolatría, ¿sabía usted? Hermanos amados, son motivo de idolatría. Una vez un hermano se molestó conmigo porque siendo pastor, pues yo le repito, y yo he sido bien así, va. Voy bien puritano, sos como que se sentís como los puritanos, ¿no, hermano? Yo trato, lucho con mi vida. Lucho con mi vida, estoy consciente de mí mismo. Estoy consciente que mi peor enemigo soy yo, hermano. Entonces, se molestó porque él había, bueno, incluso predicaba, pero no por ver el bendito clásico, hermano. Había designado a otras personas que predicaran. Le digo, vos sos idólatra. ¿Pero cómo te atreves a decirme eso? Sí, sos idólatra. Y eso está ocupando en tu corazón la preeminencia que debería ser Dios. Y estoy llamando a servir. Y así, hermano, se podemos venir hablando de cosas. Hay gente que el trabajo se vuelve un ídolo, el dinero, como Mamón. Y así tantas cosas, hermanos amados, que desplazan a Dios del lugar donde Él debe de estar. Idolatría no solamente es tener un ídolo aquí, prenderle velitas y rezarle, letanías y todo eso. Hay cosas que ocupan, hermano, el lugar que no tiene que estar ahí en la preeminencia del Dios Todopoderoso. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, hermano. Escuche esto. Si amar a Dios es el mandamiento más grande, hermano, imagínese. No hacerlo, entonces es el pecado más grande que puede haber. Y estos lo hicieron así, cometieron pecados de idolatría, hermano, pecados descarados en contra de Dios. ¿Cuál fue el otro pecado que cometieron? Está en el versículo 8, voy texto a texto y mira lo que dice. Aquí vamos a pegar en el blanco. Y anduvieron en las costumbres de las naciones que Jehová había arrojado delante de los hijos de Israel y en las costumbres de los reyes que ellos habían introducido. Hermano, mira este pueblo lo que hizo Israel. Abrazaron costumbres paganas. Cuando Dios ya les había dicho, las fiestas de ustedes van a hacer estas, les dio 7 fiestas. Con esto me van a reverenciar, van a hacer esto, van a hacer aquello, lo otro. Todo tenía que estar registrado en la Escritura, hermanos amados.
Y hoy vienen debates terribles, ya me están tirando ahí, ya me escribieron al YouTube, al Facebook, de legalista, religioso, hermano, y que bla, 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 por la bendita costumbre pagana de la Navidad, porque no le gusta que uno les diga así, porque es una costumbre pagana, no es bíblica. Y por más doctores en teología y PhD que tengan, nadie puede comprobar que es algo bíblico, hermano. No está esa celebración, hermano, ¿me entiende? La Biblia no manda. El principio regulador de los reformadores decía que solamente lo que Dios mandaba a celebrar debía ser celebrado, hermano, y lo que no, no. Pero salió el principio normativo, ¿se recuerdan en el estudio que le di la reforma? Pero si no lo prohíbe, podemos hacerlo, el principio normativo. Entonces muchos se la llevan de reformados y de calvinistas y bla, 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 bla. Pero violentan el principio reformador de las confesiones de fe. Los puritanos si no lo hicieron. Y por eso yo me hago de lado de los puritanos, hermanos amados. O sea, no es algo bíblico. Y ahí está el estudio que grabamos en YouTube. La Navidad, una celebración bíblica o una costumbre humana. Ahí está, ahí puede ver el estudio en YouTube y está guardado en nuestra cuenta de YouTube, donde damos todos los detalles históricos, gramaticales, culturales, hermanos religiosos de la época para mostrar. Pero como a veces nuestro orgullo puede más, mire, porque si hay algo que no le gusta al ser humano, que le toquen esas costumbres, brother, ahí es peligroso. Si no, preguntemos al Señor Jesucristo cuando vino. Él cuando hizo milagros, cuando hizo esto y predicó, la gente lo admiraba. Pero cuando les tocó las costumbres a los religiosos, ahí se le vinieron encima, hermano, y lo comenzaron a acusar y a quererlo matar. Pero dejemos eso en la Navidad, hermano. Hay un montón de costumbres en las iglesias, que el día del pastor, que el día del amor y la amistad, y adornan ahí con globos rojos. ¿Y qué tiene eso de malo? Dicen los predicadores, es un angelito de Eros, que Eros, de ahí viene la palabra erotismo, erótico, sexualidad. Y que le llaman Cupido, ¿va? Pero Eros era el dios, ahí hermano, de la sexualidad, del amor. Y cosas en las iglesias que hoy podemos ver un montón de cosas, de costumbres, porque la gente no quiere dejar el mundo. Entonces la gente se trae sus costumbres para acá y los pastores dicen, bueno, démosle esto a la gente, hermano. Celebremos el culto a las madres, el culto a las padres. Yo creo que hasta un culto a las mascotas va a haber pronto y así como va esto, hermano. Y lo peor que nos la llevamos de bíblicos a veces, hermano. Nos llenamos la boca que somos bíblicos. Son escritura y no lo hacemos, no lo practicamos. Es mentira. Es mentira, hermano. Ya están ocupado un pastor inglés ahí, yo no sé qué. Yo no, nunca lo he visto predicar. Llevo un montón de gente en las redes sociales que en vez de estar enseñando, hermano, yo los quisiera ver predicar un sermón, una hora y media con la escritura, ¿verdad? Pero solo unas cosas de minutos y que ponen aquí y allá y que atacando y criticando. He visto un pastor que solo buscando a los pastores que caen en pecado y para exponerlo. Ese es el ministerio del que le han dado quizás. Y hay subido temas ahí vestido como de Santa Claus. Si tu pastor te dice que celebrar la Navidad es paganismo y es pecado, allí no es. Y así vaya, a mí me dio risa, me la mandaron. Y nada. Yo quisiera verlo predicar y que enseñarle escrituras como esa a estas personas, hermano. Pero no es, quieren buscar fama y popularidad, como dicen en mi país, a costillas de otros, de las debilidades de otros o de la fama de otros, lo postean a ellos. Yo comparto ciertos en mi Facebook de hombres de Dios, así va. Pero un día me dijo, hermano, haga lo suyo, si usted conoce la escritura también. Me dijo, ¿por qué le está dando publicidad a otros? Y así fue como este hermano me motivó a comenzar a grabar nuestros propios estudios y todo, ya, hermano. Gloria a Dios por los hombres de Dios y los respeto. Dice, y anduvieron en las costumbres de las naciones de Israel. Adoptó las costumbres de los pueblos donde llegaron. Igualmente hoy la iglesia, hermano, hoy, el pragmatismo que hay ahora. Queremos meter las tradiciones de los pueblos, de las cosas donde llegamos, porque no es suficiente la escritura. No es suficiente la escritura, hermanos amados. Entonces, ¿cuáles son los pecados descarados en contra del Dios Santo y Poderoso? El número 1, estamos en el punto 1. Pecado de idolatría, versículo 7. Abrazaron costumbres paganas, hermano. Mire, qué terrible. Costumbres que otras naciones hacían, las agarraron siendo ellos el pueblo de Dios. Otro, pecados secretos y ocultos, versículo 9. Y los hijos de Israel secretamente hicieron cosas que no eran rectas, dice, contra Jehová su Dios. Además se edificaron lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de Atalaya hasta las ciudades fortificadas. Wow, hermano. Cometieron pecados secretos, dice, hermano. Secretos en contra de Jehová su Dios.
Hermanos amados, hermanas amadas, amigos que van a ver este video, si hay pecados secretos en nuestra vida, hermano, hay algo que no hemos confesado a Dios y que no han sido expuestos esta noche, o este día, no sé a qué hora van a ver el video, o este momento es el indicado para pedirle perdón a Dios y reconciliarnos con Él. Si has pecado contra Dios, si hay pecados ocultos en tu vida y donde tú estás allí, arrodíllate y póstrate y dile: Padre, perdóname en el nombre de Jesús. Perdóname porque estoy luchando con esto y con este pecado en mi vida y solo tú lo sabes. Es tan oculto el pecado. Hay pecados que son tan bien hechos en oculto, hermano, que solo Dios y la persona saben lo que está sucediendo. Y estos así hicieron, dice. Y los hijos de Israel pecaron secretamente, dice. E hicieron cosas que no eran rectas contra Jehová, hermano. Si estamos haciendo cosas que no son rectas en contra de Dios, hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día de reconciliación. Hoy es el día de la salvación de Jehová. ¿Sí? Porque en Juan dice que si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y también David dijo en su salmo: el que confiesa su pecado y se aparta, hallará misericordia. Mas el que lo oculta, dice, secretamente, no prosperará. Dice la Escritura, hermanos. Es palabra de Dios, no es invención mía. Mire, pecado de idolatría, versículo 7, abrazaron costumbres paganas, versículo 8, pecados y secretos, versículo 9. Sirvieron a otros dioses, versículo del 10 al 12. Se erigieron pilares sagrados y aceras sobre toda la colina alta y bajo todo árbol frondoso, y quemaron incienso allí en todos los lugares altos, como las naciones que Jehová se había llevado al destierro delante de ellos, e hicieron cosas malas, provocando al Señor, provocando a Jehová. Siempre que hacemos cosas malas, hermano, pecaminosas, y no nos arrepentimos, estamos provocando la ira de Dios. Y cualquiera me puede decir: pastor, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Lo que usted vaya a leer la carta de los Corintios, hermano. Vaya a leer la carta de los Corintios, hermanos. Aquellos que provocaron a ir a Dios, allí, hermano, jugando con algo tan sagrado como es la cena del Señor, hermano. Qué terrible con el sacrificio del Señor. Y le quitó la vida a muchos el Señor. Otros están enfermos, digo, ya se van a morir también. Y si no, voy a ver la carta de Apocalipsis, aquellos también que estaban jugando, hermano, con doctrinas extrañas y todo en la iglesia, hermano. Y en la iglesia de Tiatira y a Jezabel, hermano, que había enseñado a los siervos del Señor a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos y la inmoralidad. Y le llamó al arrepentimiento, y si no, la arrojaré en cama, dijo, a ella y a todos los que adulteran con ella. Y hay gente que dice: en el movimiento carismático se enseña de que Dios no enferma a nadie, que la enfermedad solo viene de Satanás. ¿Quién dice eso, hermano? Si usted encuentra a lo largo del Antiguo Testamento, el Señor enfermó y le quitó la vida a un montón de gente. Y en el Nuevo Testamento también lo hizo, hermano. Entonces, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Eso nos debe quedar muy, pero muy claro. Y dice el versículo 12, y sirvieron a ídolos, acerca de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no haréis esto, hermanos. Wow. Ahí está ya. Vamos avanzando, hermanos. ¿Cuáles son los pecados por los cuales fueron llevados cautivos? Y viene el juicio de Dios sobre este pueblo. Pecados descarados en contra de Dios, ya lo vimos. Recapitulando: pecados de idolatría, abrazaron costumbres paganas, pecados secretos y ocultos, sirvieron a otro Dios. Segundo lugar, comienza del versículo 13 en adelante y lo vamos a ir aplicando en nuestra vida. Mis hermanos, ¿cuál fue el otro motivo, razón, causa por las cuales el Señor trajo juicio sobre el reino del norte y los mandó cautivos? No fue algo que el Señor se lo sacó de la manga y dijo: voy a mandar cautivos a esto porque ya no los quiero. No, hermano. Lo provocaron al Señor. Y así es el texto. Y así es el último texto que hicieron, hermano, ahí. E hicieron cosas malas provocando a Jehová, dice, hermano. No podemos estar provocando a Dios, hermano. Segundo lugar, segunda razón por la cual este pueblo, estamos aprendiendo ahora esta historia que Pablo dijo a los Corintios, que
hermano, lo analizáramos mucho, que quedaron como ejemplo para nosotros. Segundo, esto es fuerte. No escucharon ni obedecieron a los siervos profetas que Dios les mandó. ¡Wow, hermano! ¡Qué tremendo, hermano! No escucharon ni obedecieron a sus siervos los profetas que Jehová les mandó. Segundo lugar, ahí está el versículo 13. Y dice el versículo 13. Y Jehová dice, amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas y de todo vidente, hermano, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos, mis estatutos conforme a toda la ley que ordena a vuestros padres y que os envié por medio de mis siervos los profetas. Les mandó siervos, hermano. Y usted sabe cuál fue la historia de Israel. A unos los mataron, a otros los apedrearon, a otros los arrastraron, a Jeremías lo encarcelaron. Muchos fueron aborrecidos, hermano, porque nadie quiere ser amonestado, hermano, ¿me entienden? Y nadie, hoy en estos tiempos, nadie quiere amonestar a la iglesia, porque de ahí se va a ir la gente. Si les digo que sin santidad nadie verá al Señor, si les digo que nadie es perfecto, solo Dios, porque debemos de buscar la perfección hasta llegar a la estatura del varón perfecto, la gente se va a ir. Ya no vamos a ser populares, ya no va a tener una gran iglesia, ya no va a haber dinero que contar ni que recoger. Y muchos le tienen miedo a eso, hermano. Por eso no quieren amonestar. Por eso para mí la predicación es positiva, hermano. Tiene que llevar amonestación también. Advertencia al pueblo. No solo hacer un mensaje intelectual. Aquí sucedió esto y el griego dice y el hebreo y el contexto era religioso, político, social, económico. Aquí y hacerle mensaje bien bonito. ¡Wow! ¡Qué bonito el mensaje! Sino que tienen que traer aplicaciones, hermano, a nuestras vidas. Tienen que traer advertencias como la que estoy haciendo a esta hora, Juan. Y aquí ya les ubiqué en todo el contexto histórico, religioso, cultural de lo que estaba sucediendo aquí, de la división del reino, lo que pasó y las consecuencias que vinieron, pero tienen que haber aplicaciones. Si las aplicaciones, hermano, y una predicación es positiva sin aplicación, cuando ya hemos encontrado la enseñanza que está allí, hermano, no es una predicación expositiva, es una clase de teología, de teológica, hermano. Y eso fue lo que pasó en la Reforma. ¿Se recuerdan que yo les prediqué? Que una escuela le contestaba a la otra y el otro al otro, y la gente decía, bueno, yo quiero que alguien me predique y me confronte con mi vida espiritual, con mi tibieza. Y eso provocó que muchos se hicieran ateos mejor y se fueran, hermano. Y es por eso que estos países, después de haber sido la cuna del avivamiento, de la reforma y todo, ahora son las cunas del ateísmo. Y no quieren saber nada de religión. Pero Dios siempre tuvo los suyos. Siempre levantó hombres de Dios que les advirtieron y les predicaron contra el pecado de la nación. Como Jonathan Edwards, ayer, hermano. Como George Whitefield. Sí, John Knox, hermano. El reformador escocés. Ellos les predicaron contra el pecado de la nación. Ellos predicaron, hermanos gobernantes, y les predicaron su pecado. Hoy, a muchos líderes religiosos les gusta o nos gusta codiarnos con políticos, pero no les queremos decir su pecado, hermano, a ellos. Porque, ay, hermanos, en Cristo. Estos hombres no. Yo no se paró delante la reina y subiendo comentar yo. Y le dijo, mujer, ¿y a vos quién te ha dado autoridad, aunque seas la reina de Inglaterra, de pasar por encima de la palabra de Dios? Decime, le dijo, ¿quién te ha dado esa autoridad? Imagínense a una reina así, hermano, viendo que ve. Entonces, profetas de Dios. Dios siempre ha tenido sus profetas, hermano, en los púlpitos. Dios bendiga, hermano José. Dios bendiga, Jesse. Dios siempre ha tenido sus profetas en los púlpitos, hermano. Hay muchos motivadores, hay muchos intelectuales en los púlpitos. Hay muchos entretenedores en los púlpitos. Hay muchos que están dando promesas de prosperidad. Pero Dios tiene sus profetas en los púlpitos. Y cuando me refiero al profeta, hermano, nosotros sabemos para que el ministerio profético como profeta ya no hay, ni apóstoles. Pero como dice un maestro, un buen siervo de Dios,
que hace un par de meses lo saludé allí, hermano, que me invitaron hermano, a una reunión allá en Chile y estaban con el doctor Evis Carballós, hermano, ahí, el siervo de Dios español, y lo saludamos ahí, conversamos. Y dice él, técnicamente todos somos profetas, porque cuando estamos hablando la palabra de Dios, estamos profetizando y la gente está oyendo la voz de Dios. Entonces, Dios tiene a los siervos de Dios, hermanos, que están amonestando, que están advirtiendo al pueblo, hermanos. Hermanos, volvámonos a Dios, abandonemos el pecado, busquemos el rostro de Dios, hagamos su voluntad, hermano. Y gloria a Dios. Dios tiene los suyos en los púlpitos. Pero este pueblo no nos van a escuchar, quizás no nos van a escuchar, pero como le dijo a Ezequiel, hermano, allá, ve y habla a este pueblo, es duro de servir y van a pelear contra ti, no te van a escuchar, pero aunque no te escuchen, tú ve y diles, porque esa es la responsabilidad nuestra, advertir a las personas, hermano, es nuestra responsabilidad. Dice el 13, y el Señor amonestaba a Israel y a Judá por medio, dice, de todos sus siervos, los profetas, y de todo hombre de Dios, hermano, genuino, va a amonestar al pueblo de Dios. Lo va a amonestar a que busque la santidad de Dios, a que abandone sus pecados, a que abandone el amor a este mundo, hermano. Él lo va a hacer si es un verdadero siervo de Dios. Si no, no, hermanos. Volveos de vuestros malos caminos y guarden sus mandamientos, mis estatutos, conforme a toda la ley que ordené a vuestros padres y que os envié por medio de mis siervos, los profetas. ¡Guau, hermano! Y los acusa el Señor. Y la segunda razón por la que fueron cautivos y llegó el juicio de Dios, hermano, es porque no quisieron obedecer a sus siervos los profetas. Endurecieron la cerviz como sus padres. Y dice ahí el versículo, mire, 14. Sin embargo, ellos no escucharon, dice, sino que endurecieron su cerviz, su frente, como sus padres que no creyeron en Jehová su Dios. Vaya, hermano. Yo no sé qué va a hacer usted con este mensaje, si va a endurecer más su cerviz. Pastor, ¿qué? Es mi vida y qué. Además, yo creo que así voy a entrar al reino de los cielos, porque así me enseñaron a mí en mi iglesia, que puedo vivir como yo quiera, con mi vida de pecado disipada, y como ya hice la oración del pecador y me bauticé y soy líder en la iglesia, estoy seguro que voy a ir al cielo. Pero ya vimos, hermano, en todos los mensajes anteriores de que no es así. Ya la primera carta de Juan nos mostró las evidencias, hermano, de alguien que nació de nuevo. Y si esas no están en nosotros, podemos nacer en una familia cristiana, podemos ser presentados en una iglesia, ahí, hermano, cristiana, podemos crecer en esa iglesia, ahí, hermano, como niños, como jóvenes, nos podemos casar en esa iglesia. Y podemos morir y hasta te pueden sepultar en la iglesia, en el patio, pero es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Entonces, endurecieron la cerviz, hermano. Oiga, no les importó la amonestación de los siervos de Dios, sino que la ignoraron. Y es el 15, desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y sus advertencias con las cuales los había amonestado y siguieron la vanidad y se hicieron vanos. Hermano, qué terrible. De la misma manera, hermano, oiga, muchos hoy en las iglesias no quieren oír la amonestación de sus pastores ni someterse a ellos. Estoy hablando de hombres de Dios que correctamente enseñan la doctrina, hermano, y llaman al pueblo a la obediencia. ¿Entiendes? Y es triste y lamentable porque yo lo veo como mucha gente, los falsos profetas, y estos falsos apóstoles, falsos maestros y falsos predicadores de la prosperidad, la gente los sigue, hermano, los idolatra, los quiere, los protege, los defiende, les dan dinero. Pero los verdaderos siervos de Dios, hermano, que predicamos el evangelio, wow, si es posible hasta la misma gente que esté en las bancas ahí de nuestras iglesias nos odia a veces. Mayormente cuando se predica contra el pecado y la gente no quiere dejar su vida disoluta de pecado, ni sus prácticas, ni su paganismo, ni sus costumbres. No quiere, la gente se molesta, hermano, pero así es. Y así dice, desecharon los estatutos y las advertencias con los cuales habían, dice, y siguieron la vanidad, hermano. Se volvieron vanos. Qué terrible ellos allí, dice. Y vea lo que dice el 13 allí. Y
Hermano, la Escritura habla ahí de obedecer a los siervos del Señor, los que realmente, porque hay gente que no quiere obedecer ni respetar a los pastores, hermano. Ya no hay gente, no, yo no necesito de la iglesia, no necesito ningún pastor, mi pastor es Jesucristo, hermano. Pero cuando hay un problema terrible, sí ellos necesitan pastor. Y claro, hermano, y como también hay cuestiones equivocadas en cuanto a un pastor. Hay gente que piensa que la labor de un pastor es andar visitando, alentando a gente que no quiere cambiar, ni nunca han amado ni servido a Dios. Eso no es la labor de un pastor. Ahí en Hechos podemos encontrar que la labor de un pastor, hermano, dice, va a andar visitando, andar viendo enfermos, le toca a los diáconos. Eso dice la Escritura. Claro, un hermano que esté grave y se va a morir, hay que orar por él y visitarlo, hermano. Pero la labor de esta le toca a los diáconos, para eso se hicieron el diácono. Y nosotros, dijo allí los apóstoles, nos dedicaremos, que dice, sosegadamente a la oración y al estudio de la palabra. Esa es la labor más grande de un pastor, hermano. Para que el hombre cada domingo, cada semana, venga a dar un buen alimento, una buena instrucción, una buena guía, hermano, al pueblo de Dios. Esa es la mayor bendición, hermano. ¿De qué sirve que mi pastor me venga a visitar todos los días y a orar por mí y alentarme, pero no me enseña nada de la palabra de Dios en el púlpito ni cuando habla conmigo? ¿De qué sirve eso? ¿De qué nos sirve, hermanos amados, eso? Entonces, el regalo más grande que una iglesia puede tener es un siervo de Dios que les enseña la Escritura y les advierte de arriba, hermano. Y el que la agarró y la abrazó, wow, es de grande bendición, hermanos amados. Créalo, sí. Y allá, mire lo que dice en Hebreos 13:17. Vamos a ir a leer Hebreos. Aquí estamos, hermanos. Gloria a Dios. Aquí está. Gloria a Dios. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, claro, si les están enseñando correctamente la doctrina de Cristo. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. El problema es que hay gente que quiere tener pastor, pero no quieren ser ovejas. ¿Me entiendes? Ese es el problema del evangelio moderno de hoy. Que la gente quiere tener un pastor, pero no quiere ser oveja, no se quiere someter, ni obedecer, ni servir, ni congregarse, ni hacer esto, ni aquello. Pero cuando un problema pasa, si él quiere que un pastor le asista, eso no es así, hermanos amados. Así lo dice la Escritura en Hebreos 13:17 y en el 10:25 dice así la Escritura. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortando los unos a otros, mucho más al ver que el día se acerca. Hermanos amados. Entonces, no escucharon ni obedecieron a sus siervos los profetas. 2, 3. Desecharon y abandonaron los mandamientos de Dios. Y lo estábamos leyendo en el versículo 15. Dice, desecharon sus mandamientos, sus estatutos, su pacto que él había hecho con sus padres y sus advertencias con las cuales los había amonestado y siguieron la vanidad. Y se hicieron, dice, vanos, fueron en pos de las naciones que los rodeaban, respecto de las cuales Jehová les había ordenado que no hicieran como ellas y lo hicieron. Entonces, ¿cuál es la tercera razón por la cual los manda al cautiverio y viene juicio sobre ellos y destrucción? Uno, dijimos, hermano, pecados descarados en contra de un Dios santo. 2, no escuchar ni obedecer la voz de los siervos de Dios. Están los pastores, hermano, pero muchos pastores no queremos amonestar. Solo queremos entretener a la gente y yo bien bonito, bien bonito. Claro, otros se pasan también y nos pasamos también, ¿verdad, hermano? Ahí, ya conocemos nosotros los diferentes estilos. Podemos exhortar bíblicamente, con amor, pero ser, hermano, firme con autoridad también. Podemos hacerlo. Entonces, tercero, desecharon y abandonaron sus mandamientos. No les importó la advertencia de Dios. Se fueron tras la vanidad. Y dice el 16, y abandonaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, ya lo que se recuerdan, que hablamos de lo que hizo Jeroboam. Hicieron una cera
y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal, ahí todo el horóscopo, todas esas cosas ahí que habla, hermano, hicieron esto. Se mezclaron e imitaron la incredulidad, hermano, de los paganos y sirvieron a dioses falsos. ¿No crea usted que mucha gente en la iglesia está expensa de eso? Estamos, hermano. Por eso le dijo, mire que esté firme, que no caiga, les dijo el apóstol Pablo a los Corintios. Y aquí yo quiero entrar ya en la esencia del mensaje, hermano, de esto. ¿Por qué se llama el mensaje? Queremos estar en la iglesia, seguir viviendo como mundano. Ahí en el Facebook le puse seguir viviendo como pagano. Muy fuerte el tema, muy fuerte. Pero por esto, aquí en el versículo 17 comienza la clave. Aquí está ya el centro, hermano. El corazón del mensaje para que usted se ubique. Y aunque alguien me puede decir, eso fue allá, sí, pero también aquí ahora sucede. ¿Sabía que usted en la teología judía, hermano? El tiempo no lo ven como nosotros aquí así, vertical, horizontal. Ellos lo ven como un espiral. Por ejemplo, Eclesiastés habla de eso. Nada nuevo hay debajo del sol y el tiempo va, llega y regresa y vuelve otra vez el tiempo y regresa más rápido y ve el tiempo. Así es la teología judía, si bien ellos el tiempo. Por eso Salomón dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que se hizo allá se vuelve a ver ahora y se repite y cada vez con más intensidad las cosas se repiten. Y cuarto lugar, hermanos amados, ahora la cuarta razón por la cual vino el juicio sobre este pueblo, del reino del norte, sobre Samaria, y fueron cautivos y experimentaron los juicios de Dios. Aquí está la cuarta razón. Y dice, lo provocaron con su maldad, versículo 17 al 23. Y dice, e hicieron pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas, el culto a Moloc, echar a los hijos, hermanos recién nacidos, a un horno de fuego. ¡Qué terrible! Pastor, ¿y eso cómo lo podríamos aplicar ahora? Me preguntó alguien un día. Nosotros no rogamos a nuestros hijos al fuego como ellos lo hacían y lo entregaban a los dioses paganos. Pero le voy a decir algo, una aplicación podemos sacar. Cuando no disciplinamos a nuestros hijos, no los entrenamos en la escritura, no los discipulamos, hermano, para que honren a Dios y teman a Dios y anden en los caminos de Dios, los estamos entregando a Moloc. ¿Verdad de Dios que sí, hermanos amados? Y practicaron la adivinación y los augurios, dice, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Mire, provocándole otra vez, ¿se recuerdan? Y lo provocaron, y aquí dice, provocándole, ay, hermano. Hay veces provocamos, imagínense, gente que provoca a su jefe, ¿va? Que tienen un poder, un puesto, y lo provocan hasta que te llama, venite, estás despedido. No te quiero ver más aquí. ¿Pero por qué? Imaginen gran temor, un jefe, un dueño de una empresa, y ahora al dueño, al Señor de la gloria de todo, provocarlo, hermano. ¡Wow! ¡Qué terrible, hermano! Y lo provocaron a Dios. Dice el versículo 18, y Jehová se airó en gran manera contra Israel y los quitó de su presencia. No quedó sino solo la tribu de Judá. Ay, hermano. Estamos hablando de 722 aproximadamente antes de Cristo que esto sucedió. Lo provocaron con su maldad. ¿Y sabe qué es lo peor? Y una de las maldades que el Señor los está acusando es de que dice que influenciaron al reino del sur con su pecado. Versículo 19. Y tampoco Judá guardó los mandamientos de Jehová, su Dios, sino que anduvieron en las costumbres que Israel había introducido. Oh, hermano, por Dios. Sabía, hermano, que nuestros pecados pueden influir en otros y decir, bueno, si aquel lo hace, yo puedo hacerlo también. Cuidado con eso, hermano. Cuidado con eso. Bueno, si aquel lo hizo o aquel, y mire cuánto fue la maldad de Samaria que influenció a su hermana Judá a rebelarse contra Dios cuando lo vieron ellos. Y yo siempre digo esto, fíjese que siempre las denominaciones más grandes, hermano, en un país, siempre provocan influencia sobre las más pequeñas.
Y si no, preguntémonos muchas formas de pensamiento acerca del evangelismo y cosas acerca del evangelio que se manejan en muchas denominaciones. ¿De dónde las han aprendido ellos? De las denominaciones más grandes. Y si las denominaciones más grandes están equivocadas en ese tipo de pensamientos y prácticas que no están centradas en el evangelio, hermano, también los otros la van a cometer. Y es lo que sucedió. Muy peligroso, muy delicado, hermano. Siempre, todo pensamiento, toda práctica, examinémoslas a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la Escritura. Cuidado. Entonces, la maldad, provocaron a Dios con su maldad, influenciaron al reino del sur con su pecado, hermano. Versículo 20 dice, y el Señor desechó a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta que los echó de su presencia. Versículo 21, cuando él arrancó a Israel de la casa de David, ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Entonces Jeroboam apartó a Israel de seguir a Jehová y les hizo cometer un gran pecado. Mire, qué terrible. Versículo 22, ¿cómo lo provocaron más con la maldad de Dios? No se arrepintieron de su pecado y su maldad. Dice el versículo 22, y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados que había cometido Jeroboam y no se arrepintieron de ellos. Dice, qué terrible, hermanos, amados. Tercero, entonces llegó el juicio sobre ellos. El que confiesa su pecado y se aparta, hallará misericordia. Pero no les importó. Entonces llegó el juicio a sus vidas en el versículo 23. Hasta que Jehová quitó a Israel de su presencia, como él había hablado por medio de todos sus siervos, los profetas, Israel fue llevado de su propia tierra al destierro a Asiria hasta hoy, dice hermano. Wow, hermano. Cuánta maldad, hermano, mire. Cuando alguien tiene una gran influencia espiritual, hermano, renombre, la gente va a imitar, va a seguir eso. ¿Cuánto las denominaciones más grandes, hermano? En mi país han inventado un montón de cosas pragmáticas que no son bíblicas y otras lo han copiado y lo han seguido el modelo en vez de decir, es bíblico esto, es bíblico lo que hacen estos hermanos. Nunca lo han analizado. Qué tremendo, hermanos. Y aquí voy a terminar para entrar ya en el corazón del mensaje, hermanos. Quinto, ya hablamos cuáles fueron las razones por las cuales Dios trajo juicio, castigo sobre el reino del norte, pecados descarados contra un Dios santo y poderoso, versículos de 6 al 12. No escucharon ni obedecieron a sus siervos los profetas, versículos 13 y 14. 3. Desecharon y abandonaron los mandamientos de Dios, versículos del 15 al 16, ¿no anduvieron en ellos? ¿Podemos hacer todas esas cosas nosotros? También las podemos hacer. 4. Lo provocaron con su maldad. Lo que hicieron en Corintio. Borrachos en la cena del Señor, imagínense. Aquel acto tan memorial, hermanos, del sacrificio expiatorio de Cristo, donde aguantó la ira, y esto es emborrachándose en pecado, en adulterio, en fornicación, en idolatría, tomando la cena del Señor. Por eso Pablo después les dice, hey, examínese cada uno, examínese, porque si no, juicio bebe. ¿Entiende, hermano? Pero hay gente que no le importa eso. Lo provocaron con su maldad, influenciaron a sus hermanos de Judá, no se arrepintieron de su maldad, entonces viene el juicio. Y quinto y último lugar, quinta razón por la cual vino el juicio, hermano, sobre ellos. Y esta es tremenda también, ya la última, aquí está el corazón del mensaje. Sirvieron de mal ejemplo, hermano, los impíos incrédulos. Ay, hermano. Y esto es bien tremendo y doloroso, porque ya he escuchado a usted gente decir, yo para ser como este, o para aquel, o aquel. Dice, no. Si Julián es cristiano aquí en la empresa, pero mire, él es el que cuenta los chistes. Él es el que anda tirando piropos a los jóvenes en la empresa y uno oye cosas, vaya, wow, qué tremendo. Se da, hermano, por Dios que se da. De jóvenes que van a la iglesia y sirven y tocan instrumentos y dicen, este es el más relajo, este es el más novio, este es aquí, este es allá. Y uno escucha cosas y dice, wow, qué terrible. Se da. Versículo 24, hermanos, en adelante. Entonces,
Cuando se lo llevó cautivo, recuerden esto, hay que entenderlo culturalmente, cuando un reino era invadido, se llevaban a las miles de personas, a la alta burocracia, a los intelectuales, hermano, ahí influyentes, se les llevaba allá al palacio, donde eran conquistados, hermano. Y eran llevados cautivos miles. Y las mujeres enfermas, las más pobres, los hombres, nada, allí, eran dejados allí, hermano. Los que no tenían influencia ni nada eran dejados allí. Y era costumbre que los reinos, después de llevar un lugar, trasladaban miles de personas allá, de la burocracia y todo, y las traían aquí donde habían conquistado el lugar. Y eso es lo que sucede aquí. El 24 dice, y el rey de Asiria trajo hombres de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarbaín, y los puso en la ciudad de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Ay, mire qué bonito. Y tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. Escucha esto, 25. Y aconteció que como al principio de habitar ahí, no temieron a Jehová. Wow, hermano, habían llegado a un lugar, a una tierra que Dios se les había dado, hermano, un pueblo que Él escogió. A una tierra donde se iban a vivir bajo mandamientos, bajo leyes, bajo prescripciones y estatutos que Dios había dado. Y si no, vendrían consecuencias terribles como Deuteronomio, lo había dicho el Señor. Pero estos llegaron y no les importó. Y llevaron miles de personas y poblaron. El Señor se molestó y dice que ahí, hermano, y aconteció que como al principio de habitar ellos ahí no temieron a Jehová, el Señor envió leones, dice, entre ellos que mataron a muchos. Leones comenzaron a aparecer y comienzan a devorar a la gente. Y este pueblo pagano, impío, que no conocía del Dios vivo y verdadero, se asustaron, hermano. Entonces, dice el versículo 26, entonces hablaron al rey de Asiria diciendo, las naciones que ha llevado al destierro la ciudad de Samaria no conocen las costumbres del Dios de la tierra. Qué tremendo. Por eso Él ha enviado leones entre ellos y aquí los leones los matan porque ellos no conocen la costumbre del Dios de la tierra. Que no era costumbre, eran mandamientos y leyes que Dios había dado para este pueblo en esa tierra étnica. Entonces viene el rey de Asiria y ordenó diciendo, llevan allá uno de los sacerdotes que llevaste al destierro y que él vaya y habite allí y que le enseñe las costumbres del Dios de la tierra. Vaya, hermano. Entonces, como estaban preocupados, dijo, traigan un sacerdote ya, dijo, traigan un pastor, un sacerdote, de los que hemos llevado cautivos, de los que ofrecían ahí sacrificios a su Dios y todo, y tráiganlo, hermano. Pero ustedes saben y bien saben que estos sacerdotes estaban extraviados, hermano. Y ciego, que ya ciego, igual van al hoyo los dos. Y dice el 28, y vino uno de los sacerdotes que habían llevado al destierro desde Samaria y habitó en Betel. Betel es casa de Dios. Y les enseñó cómo habían de temer a Dios. Pues sabía de Dios. Y dijo, no, ya les contó la historia quizás de Egipto, esto, lo que pasó. Y Dios se mostró y dio mandamientos y leyes y dijo esto y esto y esto y esto y esto. Pero nosotros nos extraviamos y pasó esto y por eso estamos aquí. Él tuvo que haber explicado y hablado. Bueno, y les enseñó. Supuestamente, les enseñó el evangelio del reino de Dios y del pueblo escogido. Muy interesante. Y llegaron allí y comenzaron quizás a hacer rituales, cultos, servicios. Hubieron allí. Y esto me llama la atención. Pero cada nación continuó haciendo sus propios dioses, dice. Y los pusieron en las casas de los lugares altos de los samaritanos habían hecho. Cada nación en las ciudades que habitaban. Y los hombres de Babilonia hicieron a Sucot Benoc, lo que leí al principio. Los hombres de Cuta hicieron a Nergal. Los hombres de Hamac hicieron a Sima. Y los Abeos hicieron a Nidbab y a Tartab. Y los de Sefarbaín quemaban a sus hijos en el fuego como ofrenda a Adremelet y a Melec, dioses de Sefarbaín. Mire qué bonito. Y voy a leer aquí el versículo 32, lo que dice. 17:32. Voy a leer la Reina Valera lo que dice. Para que diga, el hermano está usando otra traducción. Mire qué bonito. Les enseñaron, lo llevaron allí, ¿verdad? Que abrazaron la costumbre del Dios único y verdadero, del pueblo donde Dios de las tribus había dado. Vengan, aquí les voy a enseñar.
Pero esa enseñanza no fue muy fructífera, porque aquel 32 dice que temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Mira qué bonito, o sea que les enseñaron a adorar a Dios, pero ellos seguían sacrificando a sus dioses. Y dice aquí el 33, temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus mandamientos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, el cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Mire qué bonito. Trajeron a este sacerdote, les enseñó algo del único Dios verdadero. Pero no fue suficiente porque temían a Dios, sí, aquí ofrezcámosle servicio a Dios, pero tenían sus dioses aparte también y sus costumbres que no las dejaron. Hermano, igualmente sucede el día de hoy. Pero ¿quiénes somos los responsables? Los sacerdotes, los maestros, los predicadores, hermano. ¿Me entienden? Porque nosotros no solo tenemos que hablarle a la gente del único Dios vivo y verdadero, sino que tenemos que enseñarle lo que este Dios único, vivo y verdadero demanda de un pueblo. Él quiere santidad, Él quiere obediencia, Él quiere que se guarden sus mandamientos. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Nosotros, los predicadores, debemos de enseñarle eso al pueblo de Dios. No lo hacemos. Y es por eso que la gente está allí, viene a las iglesias, creyendo que son salvos porque hicieron una oración de un pecador, en una campaña evangelística que ni siquiera se predicó el evangelio, sino que se habló de milagros y que Dios te va a pagar tus deudas y te va a sacar a tu hijo de la cárcel. ¿Y quién no va a pasar hacia el frente, brother? Queriendo un favor de Dios, ¿verdad? Y los evangelistas modernos, entre comillas, toman eso como conversiones, que pasaron 200 gentes allí, pero al día siguiente no hay nadie en la iglesia. Y algunos que se quedaron allí, hermano, entre comillas, temen a Dios, pero también quieren seguir sirviendo a sus dioses y no quieren dejar sus costumbres del mundo. ¿Y quiénes somos los responsables? Los pastores y los predicadores. Porque no estamos exhortando, no estamos advirtiendo, ni estamos enseñando lo que Dios demanda de un pueblo para Él. Y esto me llamó la atención. Y así dice aquí en la versión de las Américas, dice, también temían al Señor y nombraron de entre sí sacerdotes de los lugares altos que oficiaban por ellos en las casas de los lugares altos. Temían al Señor y servían a sus dioses conforme a la costumbre de las naciones de donde habían sido llevados, dice, al destierro. Mire, y estamos hablando que estas personas, hermano, eran gente que había venido. Eran prácticamente israelitas, pues. Y por eso, hermanos, sirvieron de mal ejemplo, hermano, a los impíos incrédulos. Y los que habían llegado allí dijeron, bueno, estos son los sacerdotes que servían al Dios que estaba aquí, ve, honran a Dios, pero también sirven a otros dioses y tienen otras costumbres igual que las nuestras. Qué bonito, aquí me quedo, me gusta este lugar, me gusta este Dios, me gusta esta iglesia, porque se permite de todo. Y aquí se hacen un montón de cosas que no están en la Biblia, pero funcionan y es bien bonito, me gusta. Eso pasó, hermanos amados. Eso pasó. Hermanos, si el pueblo de Dios lo hacía, de adorar y servir a otros dioses y vivir como paganos, ¿por qué no ellos que estaban recién llegados? Qué terrible, hermano. Y eso es preocupante cuando gente nueva llega a las iglesias, hermano. Gente nueva llega, gente destrozada por el pecado, por el mundo, por el diablo, y llegan a las iglesias, hermano, pero llegan mujeres abusadas, maltratadas, y quieren buscar modelos de mujeres, pues santas, piadosas, que vivan para Dios, y no los encuentran. Hombres que llegan esclavos de sus vicios, de problemas sexuales y todo,
Y llegan a las iglesias y no encuentran hombres ejemplos, hermanos santos, que les modelen en la vida cristiana o el reino de Dios. Así como lo que estaban viviendo aquí. Bueno, imagínense el sacerdote que les estaba enseñando a los que habían recién llegado ahí, lo que hacían, hermano, con los israelitas que habían llegado. Dijeron, bueno, si esto lo hacen, y así es, hermano, ese es el problema que sucede. Y por eso dice el versículo 34. Hasta el día de hoy siguen haciendo conforme a sus antiguas costumbres, miren. No temen a Jehová, ni siguen sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni la ley, ni el mandamiento que Jehová había ordenado a los hijos de Jacob, a quien puso el nombre de Israel. Hasta el día de hoy, ni temen a Jehová, ni siguen aquí, pero ahí están, con los cuales el Jehová hizo un pacto y ordenó diciendo, no temaréis a otros dioses, ni os inclinaréis entre ellos, no los serviréis, ni les ofreceréis sacrificio, sino que Jehová, que os hizo salir de la tierra de Egipto con gran poder y con gran brazo extendido, a él temeréis y ante él os inclinaréis y a él ofreceréis sacrificios, hermanos. Y los estatutos, las ordenanzas, la ley de los mandamientos que él os escribió, guardaréis de cumplirlo siempre y no temeréis a otros dioses, y el pacto que he hecho con vosotros no lo volveréis, no lo olvidaréis ni temeréis a otros dioses, sino que Jehová vuestro Dios temeréis y él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. Vaya, aquí concluyo. Está hablando allí, hermano. Pero dice el escritor, pero ellos no escucharon, sino que hicieron conforme a sus antiguas costumbres. Y aunque estas naciones temían a Jehová, también servían a sus ídolos. De la misma manera que hicieron sus padres, así hacen hasta hoy los hijos y los nietos, hermano. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a escuchar o vamos a seguir conforme a las costumbres de los hombres, hermano? Aquí dice la escritura, hermano amado. Qué terrible, hermano. Esa es la palabra que el Señor tenía para esta noche. Fuerte, confrontadora la palabra de Dios. Pero es real, así es. Así es, hermano. Que Dios nos ayude a no ser como este pueblo, hermano. Que queramos estar en la iglesia con el pueblo de Dios, pero seguir viviendo igual que el mundo vive, hermano. Seguir practicando lo que el mundo practica, brother. Seguir viviendo de acuerdo a las costumbres que nos rodean y todo eso. Y eso es lo que la iglesia ha hecho, hermano. Lo mismo que hizo Israel. Yo no estoy equivocado. Nadie me puede acusar de hereje hoy, hermano. Y decir lo que está predicando ese pastor no es correcto, está fuera de contexto porque bla, 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 hermano. Es la realidad. Lo mismo está sucediendo el día de hoy. Lo mismo que cometió Israel. Bendiciones, Nestalí. Un abrazo, hijo. Lo mismo está haciendo la iglesia, hermanos amados. Lo mismo están cometiendo muchas familias creyentes. Que Dios nos ayude, la verdad, porque estamos en los últimos tiempos, hermano. La apostasía está como a flor de tierra, como le llaman, hermano. La maldad, el pecado. La iglesia, pues, o sea. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. Y ahí se nació el tema de queremos estar en la iglesia y seguir viviendo como el mundo vive, como mundanos. No es así, hermano. No es así. Debe haber un cambio, una transformación en nuestras vidas. Un proceso de santificación, poco a poco, quizás lento, quizás más rápido en otros, pero va a haber un proceso, se va a notar y se va a ver, hermano. Y se va a ver. Que Dios nos libre, pues, de hacer como este pueblo hizo y Dios trajo su ira y su juicio. Y la trajo sobre Corintios. Y la puede traer sobre nosotros. Yo eso quería advertirles, hermanos amados. De esta palabra, que Dios les ayude a ustedes. Y que Dios me ayude a mí, porque como dijo Pablo, cuando se lo escribió a los Corintios, le dice, y no forniquemos, y no idolatremos como ellos, y no murmuremos. Dice, pa. Y dice, porque mire que esté firme, dice que no caiga, dijo el apóstol Pablo, hermano. Él lo dijo. Que Dios me ayude a mí, que Dios les ayude a ustedes, hermanos amados. Pero yo salgo de mi responsabilidad de advertirles.
y de ser fiel a la palabra del Señor, a no entretener a nadie, a no sobarle la espalda a nadie, a no engañar a nadie, a no manipular a nadie por ningún interés. Aquí no hay ningún interés. Yo no hago esto por dinero, lo hago por amor a la obra de Dios. Y sé que no vamos a caer en bien, hermano, pero ahí está la palabra. Y el que tiene oídos para oír, que oiga la palabra de Dios. Padre buen Dios, gracias por tu bendita, santa, poderosa palabra que es confrontativa, es como un martillo que golpea la roca, es como fuego que como quema, como espada. Gracias, Señor, por tu palabra. Porque esta palabra, Señor, es la que lleva la vida eterna. Es la que lleva la reflexión de nuestra alma, de nuestro corazón a la autoexaminación, Señor. Y esta palabra es la que lleva a mortificar, Padre, el pecado en nuestra carne. Para andar y hacer conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos. Perdónanos, Padre Santo. Y si alguien de los que va a ver este video y está esclavo, está atado de pecados ocultos, Señor, que está luchando, o quizás ya ni son ocultos, quizás, Padre, ayúdale. Que sea tu espíritu llevándole al arrepentimiento y al reconcilio si es hijo tuyo, Señor. Se tiene que arrepentir, como dice la primera carta de Juan. Y si no te conoce, Padre, que tú puedas usar esta palabra para traer salvación, para traer arrepentimiento, para traer convicción de pecado, de juicio y de vida eterna, Señor, en ese corazón, en esa vida. Y que te puedas arrepentir y creer en el Evangelio, creer en esta palabra, creer que solo en Cristo hay salvación, que es el único medio de salvación, y que has pecado y has ofendido al único Dios santo, vivo y verdadero, pero que ahora te arrepientes. Te arrepientes y te vuelves en fe hacia Él y en obediencia. Y que puedas buscar una iglesia bíblica donde se predique la palabra de Dios, donde te sea instruido y te amoneste en tu pecado y te discipline en tu pecado y te advierta sobre el juicio que viene, Padre. Gracias. Gracias por esta noche. Dame fortalezas con mi familia. Guarda a mi familia, Señor. Guarda a mis hermanos, cada uno ahí en cada país, de los que han estado conectados, Señor. Ayúdalos. Ayúdalos a vivir para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y amén. Dios les bendiga, hermanos amados, todos. Nos veremos, creo que jueves, primero Dios. Jueves nos veremos. Gloria a Dios.